En las colinas de Hollywood ya nadie pierde el tiempo, sudando la gota gorda ni contando calorías de forma obsesiva. Ahora la magia sucede de puertas para adentro con una jeringuilla y un silencio cómplice. Da igual que sean las grandes divas del pop o las supuestas diosas del fitness, al final todas acaban hincando la rodilla ante este nuevo atajo farmacéutico. La gran duda es si estamos ante la panacea estética del siglo o firmando una sentencia de muerte lenta. Así nace la leyenda negra de la famosa inyección, el efecto Julia Fox. Y es que Julia Fox jamás ha sido de las que siguen las normas. Actriz musa del caos, exnovia de reina del estilo alternativo, y ahora la sospechosa número 1 en la lista negra de usuarios del fármaco prohibido. Desde que su figura empezó a afilarse de manera alarmante, las malas lenguas no han parado de susurrar, pero ella, fiel a su carácter, no se ha quedado callada ni un segundo. Fue durante una charla con Entertainment Tonight donde estalló por completo asegurando tajantemente: jamás me he metido eso en el cuerpo ni se me ocurriría. Nunca caería tan bajo. Hay personas diabéticas que dependen de esa medicina para sobrevivir y me parece de una bajeza moral tremenda dejarles sin existencias. Lo soltó muy digna con rabia y dándoselas de ética. Pero su delgadez extrema contaba una historia muy diferente que hizo que sus seguidores arquearan la ceja con incredulidad. Sus facciones, antes marcadas, ahora parecen cinceladas en granito puro. Su cuerpo está estirado hasta el límite y su presencia empieza a dar un poco de yuyu, por decirlo suavemente. No tengo la cara de Ozempic, se defendió como gato panza arriba en una de sus historias de Instagram, aunque la realidad es bastante tosuda. Sus seguidores más leales enseguida se percataron de que algo chirriaba, ya fuera en sus declaraciones o en la extraña forma de sus pómulos. Y es que en la meca del cine, desmentir los rumores se ha convertido básicamente en la nueva forma de confirmarlos. Cuanto más se empeñan en negarlo, más tufillo a verdad oculta desprende el asunto. Sin embargo, Julia se mantiene en sus 13, asegurando que todo es fruto de la ansiedad del estrés acumulado y esa vida artísticamente caótica que lleva. Quizás no le falte razón, o puede que esa negación rotunda no sea más que otra pieza en su calculada estrategia para generar impacto y misterio entre el público. Hablemos ahora de Scott Disick. Lo que le ocurrió a Scott Disick no fue una simple bajada de peso que va. Fue una metamorfosis tan radical y extrema que hizo saltar todas las alarmas habidas y por haber. En el momento en que apareció públicamente, pareciendo una mera sombra de lo que fue pálido, demacrado y prácticamente irreconocible, las redes sociales ardieron por completo. Todo el mundo se preguntaba lo mismo: ¿acaso padece alguna enfermedad grave o estará metido en el turbio mundo de las drogas? Las incógnitas se multiplicaban por momentos, pero nada más lejos de la realidad. No se trataba ni de una enfermedad terminal, ni de una recaída en viejos vicios. Según filtraciones al Daily Mail, Scott se había tirado de cabeza a una nueva obsesión: el Ozempic, ese fármaco para diabéticos que Hollywood ha adoptado como su arma secreta para adelgazar a la velocidad del rayo. La razón detrás de todo esto era mucho más terrenal y vanidosa de lo que la gran mayoría se imaginaba. Tras sufrir un aparatoso accidente de coche en el año 2022, que le dejó la espalda hecha polvo a Scott, le resultó imposible mantener su forma física habitual. Viendo que su cuerpo se descontrolaba y con el ego por los suelos, decidió recurrir a esa inyección milagrosa para deshacerse de su inestética barriga de padre. Todo el pastel se descubrió durante la emisión de un capítulo de Las Kardashian, cuando las cámaras pillaron infraganti el medicamento guardado en su nevera. Aquel fue el giro de guión definitivo que acabó por confirmar lo que ya era un secreto a voces entre el público. Scott estaba dándole a los Ozempic, y no solo eso, sino que lo estaba utilizando de una manera totalmente desesperada y compulsiva. El efecto fue tan bestial que mucha gente comentaba que parecía un auténtico muerto viviente caminando entre nosotros. Pero ahora, con toda la atención mediática centrada en su salud y las críticas lloviéndole por todos lados, parece que el propio Scott
ha comprendido que se pasó 3 pueblos. Es cierto que ha mejorado su aspecto recientemente, pero durante una temporada fue el ejemplo más espeluznante del alto precio que se paga por perseguir la delgadez extrema. Y no podemos olvidarnos de Jessica Simpson. La cantante reapareció más flaca que nunca, luciendo un rostro tan perfilado que parecía generado por una aplicación de inteligencia artificial. Las redes sociales se incendiaron repitiendo una y otra vez la misma palabra Ozempic. Ella, como era de esperar, se apresuró a negarlo rotundamente. Por Dios, claro que no es pura fuerza de voluntad, aseguró entre risas durante una entrevista concedida a la revista Bustle. Y acto seguido, como si ya se oliera el aluvión de críticas que se le venía encima, soltó aquello de «¿Qué pasa? ¿Queréis que me dé a la bebida otra vez? Porque curiosamente cuando pesaba más, era justo cuando no paraba de beber. ¿O es que acaso preferís que me quede embarazada de nuevo? Porque os lo digo sinceramente, mi cuerpo ya ha dicho basta, no aguantaría otro asalto de esos». Sin embargo, el público no se ha tragado ese cuento ni por asomo, y la verdad es que tienen motivos de sobra para ser escépticos. No olvidemos que en sus propias memorias tituladas Open Book, Jessica admitió sin tapujos que se pasó 20 largos años enganchada a las pastillas para adelgazar viviendo, completamente obsesionada con su figura desde el momento en que la industria la embutió en aquellos minúsculos pantalones cortos de Daisy Duke para la película marcando su destino. Desde entonces su imagen pública no ha sido más que un eterno antes y después en las portadas de la prensa rosa más despiadada y cruel. Por eso cuando ahora se planta y asegura que su cambio radical ha sido 100% natural sin Ozempic, sin pasar por el quirófano y sin atajos milagrosos, medio mundo simplemente arquea la ceja y no se lo cree. Es innegable que su rostro se ha quedado superanguloso con unos rasgos extremadamente afilados. La piel parece que apenas se sostiene bajo los pómulos, los ojos se le ven inmensos y su silueta está mucho más fina que en cualquier otro momento que recordemos de su carrera. Todos los indicios visuales sugieren que ahí ha habido algún tipo de ayuda química, no solo lechuga y gimnasio. Lo más triste de toda esta historia es que igual Jessica no nos miente, pero arrastra un historial tan denso y tan expuesto mediáticamente que ya nadie es capaz de escucharla sin sospechar lo peor. En Hollywood, el pasado pasa factura, y negar la evidencia sale aún más caro. Y hablando de transformaciones, pasemos a Meghan Trainor. Durante un buen puñado de años, Meghan Trainor se coronó como la reina indiscutible del body positive y el amor propio sin complejos. Su temazo, All About That Bass, no solo la lanzó al estrellato mundial, sino que la transformó en el altavoz de millones de mujeres que no encajaban ni de broma en los cánones de belleza de Hollywood. Sin embargo, amigos, esa historia ha dado un giro de 180 grados y ha sido a una velocidad de vértigo. Después de dar a luz a su segundo hijo, Meghan reapareció en los premios Billboard Women in Music de 2026 y dejó al personal completamente alucinado. No fue solo un cambio de look, fue un shock visual en toda regla. Aquella mujer que cantaba a pleno pulmón, que no era una talla 2, de repente se plantaba frente a las cámaras luciendo lo que parecía una talla 0 de manual. Como era de esperar, las redes sociales echaron humo. Le llovieron acusaciones de hipocresía de haber traicionado el movimiento del body positive y críticas feroces por contradecir la letra de su propio himno. ¿Y cuál fue la respuesta de Meghan ante tal avalancha? Pues soltó una confesión a medio gas donde hablaba de dietas estrictas, entrenadores personales y cambios de vida, pero deslizando también un guiño muy sutil a la ayuda de la ciencia, sugiriendo el uso de fármacos de moda sin nombrarlos explícitamente. Estoy haciendo todo esto por mis hijos y por mi propia salud, declaró tajante en un comunicado oficial. Ella asegura sentirse de maravilla, pero para gran parte de su base de fans, esa explicación se quedó bastante corta y sonó a excusa barata. El mensaje que caló fue bastante crudo, incluso las abanderadas del amor propio pueden acabar cayendo en la trampa de la delgadez extrema. Lo que antaño veíamos como autenticidad pura, ahora tiene un tufo a la estrategia de marketing. Y lo que Meghan construyó con una canción
Quizás lo ha desmontado con un simple pinchazo mágico. Hablemos ahora de Kelly Osbourne. Cuando Kelly colgó aquel selfie en 2021, el mundo entero se quedó congelado un instante. Su cara, que siempre había sido redondita, expresiva y muy familiar para todos, ahora se veía afilada, angulosa y prácticamente irreconocible. Y aunque mucha gente aplaudió su nueva etapa, otros tantos se hacían la misma pregunta. ¿Pero qué narices le ha pasado a Kelly, ella fiel a su estilo? Contestó con ese sarcasmo y desdén que la caracteriza. ¿Cirugía? Ni de broma, esto es disciplina al 100%, aseguraba en las entrevistas. Pero claro, luego, en una charla más relajada, se le escapó algo mucho más sincero. Me parece flipante. Hay 1 millón de formas de perder peso. ¿Por qué no aprovechar algo que no sea tan aburrido como machacarse en el gimnasio? Su madre, la incombustible Sharon Osbourne, ya había hablado sin tapujos sobre su propia experiencia usando estos medicamentos. Y a nadie se le escapa que la relación entre madre e hija en la casa de los Osbourne es de una complicidad absoluta, como muchos sospechaban, blanco y en botella. Si Sharon lo usó, Kelly probablemente también, con la diferencia de que la madre fue valiente al admitirlo y la hija se hizo la loca. La teoría que cobra más fuerza es que Kelly, aparte de cambiar su alimentación y dejar el alcohol, tiró de esa fórmula secreta que estaba arrasando en todo Hollywood. ¿Y cómo culparla? Si repasas su historia, te das cuenta de que su físico siempre ha sido el centro de todas las dianas. Desde que era una cría la señalaron por su peso. Siempre fue la rara, la gordita del reality, la que no encajaba. Ahora, ya como mujer adulta, ha vencido a sus viejos demonios, pero parece haber firmado un pacto nuevo y peligroso. Porque según dicen las malas lenguas, la adicción a la delgadez es tan silenciosa como la del alcohol, pero desgraciadamente mucho más aplaudida por la sociedad. Así que sea o no sea cierto, quizás nunca lo admita de viva voz. Pero cada día que aparece más delgada, con la piel más tirante y el rostro más inexpresivo, el secreto deja de serlo. Seamos honestos, si pudieras quitarte 10 kilos de encima con una simple inyección, ¿lo harías o te parecería que estás haciendo trampas al solitario? Déjame un comentario abajo. ¿Eres de los que usarían el atajo o prefieres sudar la camiseta por el camino natural? Pasemos a la icónica Christina Aguilera. Cuando Christina protagonizó la portada de aquella revista de moda, te juro que nadie supo quién era al primer golpe de vista. Literalmente, ¿es ella de verdad?, se preguntaban los fans alucinados. La mujer que revolucionó la industria con ese vozarrón y sus curvas de infarto, ahora posaba embutida en un mini vestido dorado, con una figura esculpida a cincel y una cara que parecía traída de otra dimensión. Las redes sociales, como era de esperar, implosionaron. ¿Por qué tiene una cara distinta cada vez que la vemos en público? Un usuario preguntaba eso mientras otro escribía: esta mujer está envejeciendo al revés, se ha marcado un Benjamin Button de manual. Y ahí fue cuando arrancó la teoría de la conspiración sobre el bisturí, o si estábamos ante una Christina 2.0. Aunque Aguilera jamás ha confirmado haber usado el polémico medicamento, sus declaraciones recientes no han hecho más que echar leña al fuego. Habló largo y tendido sobre años de presión por parte de ejecutivos musicales que preferían su cuerpo de adolescente. Cuando empecé a tener curvas me dijeron que ya no era deseable. Buscaban a la Christina flaca y manejable, no a la mujer real con cuerpo de mujer. Ahora, con más de 50 libras menos y una apariencia que roza lo irreal, Christina ha dicho que le importa un pimiento lo que piense el público. Pero las imágenes hablan por sí solas. Su aparición en la alfombra roja del evento de verano de Airbnb en 2026 dejó a todos los presentes aturdidos. Vestida de blanco impoluto y abrazada a su prometido, su cuerpo parecía tallado por una genética milagrosa o por la ciencia más avanzada. O quizás una mezcla de ambas. Cirugía estética o la famosa inyección. Un pacto con quién sabe qué. Nadie lo sabe fijo. Pero una cosa está clara: la nueva Christina ha llegado y no se parece en nada a la que conocíamos. Y terminamos con la gran Oprah Winfrey. Durante décadas, Oprah
ha sido la voz definitiva del autocuidado, la imagen de la superación personal, la reina de Weight Watchers y la promotora del equilibrio desde el amor propio. Sin embargo, llegó un día en el que apareció con una silueta más fina que nunca, casi etérea, y totalmente distinta. Todo el mundo se percató al instante de que algo había cambiado drásticamente y desde luego no era por meditación ni espiritualidad. Al principio se dedicó a negarlo con rotundidad y más tarde se limitó a esquivar cualquier pregunta al respecto. No obstante, al final, Oprah tuvo que dar su brazo a torcer y admitió haber recurrido a medicación para bajar de peso. Y aunque jamás pronunció la palabra Ozempic explícitamente, el mensaje entre líneas brillaba con más fuerza que el sol. Lo describió como un auténtico alivio, una especie de redención personal y un regalo del cielo, por el que no hay motivo alguno para sentir vergüenza. Soltó esas declaraciones como si estuviese encabezando una nueva revolución social, aunque es cierto que no todo el mundo interpretó aquello como un gesto de empoderamiento femenino. Para una gran parte de su audiencia, aquello se sintió como una puñalada por la espalda, una auténtica traición. La misma figura que amasó una fortuna incalculable predicando el esfuerzo del método tradicional, ahora destapaba que su verdadera arma secreta no era otra que un pinchazo semanal. Y para echar más leña al fuego abandonó la directiva de Weight Watchers justo después de completar su asombrosa transformación física. Alegó que la presión mediática era inaguantable tras haber pasado décadas siendo el blanco de burlas, en portadas despiadadas y debates nacionales sobre su talla. Mi peso ha sido de dominio público durante toda mi vida, y por fin tengo las riendas. Se acabaron los altibajos, confesó con alivio. ¿Es una liberación real o una rendición total? Esa es la gran duda que ha partido en dos a su legión de seguidores. Hablemos ahora de la incombustible Sharon Osbourne. Durante muchísimos años, Sharon se mantuvo como una matriarca imponente conocida por su lengua viperina, una presencia arrolladora y una mirada capaz de helarte la sangre. Pero cuando volvió a la vida pública en el año 2024, lo que dejó a todos boquiabiertos no fue su actitud, sino su drástica desaparición física. La prensa rosa no tardó ni un segundo en etiquetarla literalmente como la imagen viva de la cara de Ozempic. Tenía la piel flácida, las mejillas totalmente hundidas y los huesos marcándose tanto que parecían estar esculpiéndole un rostro nuevo desde el interior. Los seguidores estaban espantados y apenas lograban reconocerla. ¿Dónde se ha metido Sharon? Era la pregunta que inundaba las redes sociales y la respuesta estaba dentro de una jeringuilla. Sharon fue de las pocas celebridades que no se anduvo con chiquitas y reconoció abiertamente que sí que había usado Ozempic. Comenzó el tratamiento en diciembre de 2022 y en cuestión de meses se quitó de encima 42 libras, pero la cosa se le fue de las manos y mucho. Mi intención no era quedarme tan delgada, simplemente sucedió, confesó. Dejó de medicarse, pero ya era tarde y no lograba recuperar ni un gramo. Su metabolismo se había desbocado por completo y la antigua estrella de reality lo explicó con total claridad y sin filtros. Estoy excesivamente delgada, tengo aspecto demacrado y no consigo engordar ni queriendo. Reflexionó con una honestidad brutal. Advirtió que el Ozempic es un arma de doble filo muy potente y que si te descuidas te puede consumir literalmente hasta los huesos. Su caso no solo evidenció los riesgos físicos del fármaco, sino también esa presión infernal que siente incluso una mujer de 72 años por encajar en unos cánones imposibles. A día de hoy, Sharon lucha por mantener un peso saludable, aunque las secuelas del daño causado ya son irreversibles. Como ella misma dijo, dudo que vuelva a estar contenta con mi imagen, pero al menos he hecho las paces con ella. Esto es lo que hay ahora. Rebel Wilson. Durante muchísimo tiempo el nombre de Rebel Wilson fue sinónimo de comedia gamberra, irreverencia y curvas pronunciadas. Su papel de Fat Amy en la película, dando la nota, la elevó a la categoría de icono, pero también la convirtió en prisionera de un contrato que le prohibía variar su peso.
Sus kilos eran parte esencial del espectáculo, pero fuera de los focos, Rebel albergaba el sueño de ser madre, y fue en una visita médica donde escuchó la frase que le cambiaría la vida. El doctor fue claro: si deseas aumentar tus posibilidades de fertilidad, es imperativo que pierdas peso. Y así arrancó lo que ella bautizó como su año de la salud: dieta estricta, deporte, cambio de mentalidad y efectivamente ayuda farmacológica para adelgazar. Rebel no lo ocultó del todo. Aunque no mencionó la marca exacta, todo apunta a que se trató de Ozempic o algún primo hermano de este medicamento. Lo utilizó durante una temporada y luego lo dejó, pero fue el detonante necesario para librarse de más de 70 libras de peso. Su físico se transformó y su carrera también, lo que trajo consigo el juicio público. Los fans que la adoraban por representar cuerpos reales se preguntaban si era una traición o si simplemente se había priorizado a sí misma por una vez. Ella no se anduvo con rodeos a la hora de dar explicaciones sobre su decisión. Lo hice por mi propio bien, pero fundamentalmente por el futuro de mi hijo. Y reconoció que salvo su madre, todo su entorno le desaconsejó hacerlo. A pesar de las opiniones ajenas, ella decidió tirar para adelante con su plan. Actualmente ya no consume Ozempic, pero su historia queda marcada como una de las más humanas, conflictivas y trágicamente necesarias del Hollywood de la era moderna. Y finalmente Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell siempre fue de las que desafiaban las normas establecidas en Hollywood, pero en los últimos meses se ha notado un cambio evidente. Su cara, sus ademanes y su tono de voz parecían transmitir una fragilidad y vulnerabilidad nuevas, hasta que subió una foto a Instagram diciendo: "No me puedo creer que esta sea yo". Acompañó la imagen con etiquetas como Mounjaro, pérdida de peso y dismorfia corporal, lo que desató la tormenta en los comentarios. El debate se encendió al instante. Rosie no se escondió y admitió estar usando Mounjaro, un fármaco para la diabetes que provoca un adelgazamiento vertiginoso. Ha pasado de usar una talla doble extra grande a una simple grande, pero lejos de tirar cohetes y celebrarlo, su reacción ha sido un jarro de agua fría, shock absoluto, incredulidad y un miedo paralizante. El peso siempre ha sido mi cruz, una lucha constante durante toda mi vida, confesó con total sinceridad. Y ahora que por fin he salido de las tallas grandes, me resulta imposible reconocerme. Me miro al espejo y lo que veo me impacta profundamente. La expresión en el rostro de Rosie lo confirma todo. La piel le cuelga de forma visible. Las líneas de expresión son surcos profundos y el envejecimiento parece haberse acelerado de golpe. Ella misma lo admite sin rodeos. Su aspecto actual le echa bastantes años encima. Para Rosie, la guerra no era solo contra la báscula, sino contra su propia imagen reflejada. Curiosamente, a medida que los números del peso bajaban, su confusión mental aumentaba exponencialmente. La gran pregunta es: ¿se trata realmente de salud o estamos ante una nueva forma de autoengaño avalada por recetas médicas? Aquí no hay operaciones estéticas, ni vestidos de lentejuelas, ni paseos por la alfombra roja. Solo queda una mujer de carne y hueso afrontando consecuencias muy reales y un rostro que grita una verdad que nadie quiere oír. Queda demostrado que no todas las transformaciones físicas traen la felicidad bajo el brazo. Hablemos ahora del caso de Kelly Clarkson. Durante muchísimos años, la cantante defendió a capa y espada una narrativa sencilla y motivadora sobre su cambio físico. Atribuyó su bajada de peso a su mudanza a la ciudad de Nueva York, a un estilo de vida mucho más activo, caminando por la ciudad, y a una dieta alta en proteínas. Paseos con los niños y comida casera, la salud por encima de todo. Una historia preciosa pero falsa. Todo se desmoronó un día en su propio programa, el Kelly Clarkson Show, cuando tenía a Whoopi Goldberg de invitada, y la verdad salió a la luz sin anestesia. Whoopi estaba comentando su propia experiencia con fármacos para adelgazar cuando Kelly, casi por instinto y sin filtro, soltó: "Pues yo también lo hice. No tenía intención de hablar de esto públicamente, pero mi médico me lo recetó después de ver unos análisis de sangre que eran realmente alarmantes".
Se hizo el silencio, las cámaras enfocaron y ¡boom! Aunque nunca pronunció la marca del famoso medicamento, todo el planeta entendió de qué estaba hablando. En realidad, su cuerpo ya nos lo había estado gritando. La transformación había sido demasiado radical. Vimos a una Kelly totalmente nueva, muchísimo más delgada. Se la veía más estilizada, sí, pero también mucho más cauta. Hasta ese instante había mantenido la fachada de que todo era natural, pero las sospechas no paraban de crecer. Su cara se había chupado tanto que incluso sus gestos y expresiones faciales parecían de otra persona. Hasta sus seguidores más leales empezaron a preguntarse qué estaba ocultando realmente. La respuesta final fue esa: una prescripción médica, un secreto difícil de tragar y una presión mediática insoportable. Porque cuando el mundo entero espera que tengas un cuerpo de 10 mientras al mismo tiempo tienes que lidiar con tu salud mental, un divorcio complicado, criar a tus hijos y la fama a la aguja, empieza a parecer la única salida viable. A día de hoy, Kelly asegura sentirse bien, pero sus palabras dejaron una sensación extraña flotando en el ambiente. No quería compartirlo, pero acabó haciéndolo. Y con eso se derrumbó el último muro. Es otra celebridad más que confiesa que el camino a la delgadez en Hollywood ya no pasa exclusivamente por machacarse en el gimnasio. Pasemos a Khloe Kardashian. Nadie en la industria de Hollywood ha sufrido tantas metamorfosis físicas ante el ojo público como Khloe Kardashian. Siempre fue la hermana diferente, como muchos la etiquetaron cruelmente. Lleva años esculpiendo su figura, pero cuando salieron sus nuevas fotos hubo un pensamiento único y colectivo. Eso no se consigue solo yendo al gimnasio. Las redes sociales ardieron al instante mencionando las inyecciones milagrosas. Todo fue demasiado rápido para ser verdad. Y Khloe, fiel a su estilo de defenderse con uñas y dientes, no se calló. Por favor, dejad de desacreditar mis años de esfuerzo y trabajo duro, escribió tajante en su Instagram. Asegura que entrena 5 veces por semana levantándose a las 6 de la mañana. Pide que paren las suposiciones. Puede sonar convincente quizás. Pero luego, en un episodio de Las Kardashians, soltó una perla reveladora. Dijo que cuando tenía más sobrepeso, si este medicamento hubiera existido, probablemente lo habría probado sin dudarlo. Probé absolutamente de todo menos lo que realmente funciona: cambiar de estilo de vida. Una confesión camuflada, una verdad a medias que para muchos dejó la puerta abierta de par en par a la especulación. Entrenadora personal, dieta espartana, rutinas infernales. Sí, pero la pérdida de peso de Khloe fue tan drástica, tan milimétrica y perfecta que incluso los entrenadores profesionales arquearon la ceja. Uno llegó a comentar: he visto videos suyos entrenando y su técnica es espantosa. Un entrenador de verdad habría corregido esos errores al instante. Así que la verdad absoluta nadie la sabe, salvo la propia Khloe. Pero el público ya ha dictado sentencias: si no es el famoso medicamento, es brujería. Porque lo que le pasó a su cuerpo no se explica solo con madrugones y mancuernas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que deberíamos juzgar a quienes recurren a la medicina para perder peso? Déjanos tu opinión en los comentarios, siempre desde el respeto. Al final todos tenemos una batalla con nuestro cuerpo que contar. Y para terminar, Katy Perry. Cuando Katy Perry reapareció con el rostro mucho más afilado, los pómulos marcados y una silueta que parecía tallada en mármol, los rumores estallaron al momento. Su nueva figura, tan repentina como estilizada, encajaba a la perfección con un patrón que ya no sabemos de memoria, el de las famosas que pierden peso a una velocidad quirúrgica y luego niegan la mayor hasta la saciedad. Pero Katy decidió no defenderse ni justificarse. Simplemente optó por burlarse del tema antes de que pudieran atacarla. En la celebración de su 40 cumpleaños, una fiesta privada llena de glamour y organizada con el mismo cuidado milimétrico que una campaña de marketing, obsequió a sus invitados con un recuerdo tan estrafalario como revelador: unas mini jeringuillas decorativas con la palabra Ozempic grabada junto a sus iniciales. KP. Era una broma, desde luego.
pero fue uno de esos chistes que dejaron al personal más desconcertado que divertido. Se trataba de humor negro o de una confesión disfrazada de sarcasmo. Ella jamás confirmó nada, pero tampoco lo desmintió. Y en esta era del silencio estratégico, eso es prácticamente lo mismo que admitirlo. Las imágenes hablaban por sí solas, un rostro mucho más afilado, la piel con más holgura y unas facciones inusualmente tensas. Los expertos en redes sociales tardaron poco en bautizar el fenómeno cara de Ozempic, esa transformación facial tan característica que acaba convirtiendo a las celebridades en versiones un tanto inquietantes de sí mismas. Katie, que siempre va un paso por delante, decidió sencillamente hacer la gracia antes de que todo el mundo la hiciera a su costa. La duda sigue flotando en el ambiente. ¿Es una artista con un sentido del humor envidiable o una más en la lista de las que usan la risa como escudo frente a la verdad? En Hollywood, donde la perfección es moneda de cambio obligatoria y el cuerpo un territorio político, hasta las bromas pueden ser confesiones encubiertas. Y en el caso de Katy Perry, la jeringuilla decorativa acabó pesando mucho más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Liso. Durante años, liso ha sido sinónimo de liberación corporal. Se subía al escenario con trajes ajustados, bailaba con orgullo y le gritaba al mundo: «Es mi cuerpo, son mis reglas». Pero cuando su figura empezó a verse visiblemente más delgada, la opinión pública, como de costumbre, no tardó en volverse en su contra. En septiembre de 2024 subió un video desde el gimnasio, rutina intensa, sudor y esfuerzo real. Sin embargo, los comentarios ignoraban eso. Todos tenían una única palabra en la cabeza: Ozempic. Un usuario la acusó directamente sin cortarse: «Esto no es solo cuestión de dieta y ejercicio». Lizzo respondió días después con un nuevo video soltando con sorna: «Cuando por fin te acusan de usar Ozempic tras 5 meses de déficit calórico y levantar pesas, te sientes como si te dieran un premio». Aquel sarcasmo destilaba un enfado monumental. «No tenéis ni idea de lo que es ponerle amor a tu cuerpo todos los días», declaró posteriormente al New York Times. «Mi cuerpo no es asunto de nadie más», sentenció, pero aún así los rumores no cesaron. Y fuentes cercanas, según la prensa rosa, murmuran por lo bajo que sí usa Ozempic semanalmente pese a negarlo en público. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A la mujer que construyó un imperio sobre la autoaceptación o a los rastros físicos de un medicamento que deja huellas inconfundibles en la piel y el rostro? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: cuando el amor propio entra en conflicto con la estética de Hollywood, el campo de batalla es el cuerpo. Y Lizzo se encuentra en el ojo del huracán de esta guerra. Ashley Benson. 4 meses después de dar a luz, Ashley Benson publicó un selfie que desató una verdadera tormenta. En la imagen se la veía radiante, con el rostro afinado y una figura notablemente más delgada. Pero no fue la maternidad lo que captó la atención del público, sino la velocidad de su transformación física tan perfecta que resultaba casi increíble. Los comentarios no se hicieron esperar: Ozempic, inyecciones, imposible sin ayuda. Pero Ashley no se quedó callada. En una historia de Instagram respondió con firmeza: «Sé que mucha gente toma Ozempic y me parece bien, pero no quitéis mérito a las que también trabajamos duro para recuperar nuestro cuerpo. Yo he hecho eso». Fue una defensa que sonó sincera, pero no logró acallar las dudas. Porque en el Hollywood posterior al Ozempic, ninguna pérdida de peso rápida se considera natural sin pruebas. Durante las entrevistas, Ashley insistió en que su figura es el resultado de esfuerzo, entrenamiento y alimentación saludable. Y tal vez sea cierto, pero el ritmo al que su cuerpo volvió a moldearse, casi como si el embarazo nunca hubiera sucedido, alimentó una narrativa que ya no se puede detener: la de una industria que ha normalizado resultados quirúrgicos con justificaciones saludables. Para sus seguidores, su transformación es pura inspiración. Para sus críticos, es manipulación. Y en medio de todo eso, Ashley solo quiere ser vista como una mujer que dio a luz, que luchó por sentirse bien consigo misma y que ahora es juzgada por haberlo logrado demasiado bien. Alabama Barker.
Durante meses, Alabama Barker, hija del batería Travis Barker e hijastra de Kourtney Kardashian, juró y perjuró que su nueva figura era el resultado de maquillaje, buenos ángulos y genética. Que no me he hecho nada pesados, repetía ella una y otra vez mientras los comentarios en sus selfies la ponían a caer de un burro. Que si puro Photoshop, que si cara de Ozempic. En las redes no se hablaba de otra cosa. Decían que era otra Kardashian más entrenando para ser de plástico. Pero la tortilla se dio la vuelta en julio de 2024. Un video tonto grabándose mientras se maquillaba frente al espejo fue lo que destapó el pastel. Al principio empezó rajando de lo de siempre. Es que me sacan fatal en las fotos. La gente no para de decirme que estoy gorda y fea. Y a ver que yo también veo lo que vosotros veis, no estoy ciega, pero si me tuvierais delante en persona, veríais que no es para tanto. Y justo ahí, con una naturalidad que asusta, soltó el bombazo. Pues sí me estoy tomando medicación para perder peso porque estoy harta de verme como un orco cada vez que salgo en una foto. Sas, en toda la boca. No dijo la marca, pero vamos blanco y en botella. Todo el mundo sabía de qué hablaba. Y como era de esperar, se lió parda en cuestión de minutos. Imagínate el cuadro, la hija adolescente de una de las familias con más pedigrí de Hollywood, reconociendo sin tapujos que tira de inyecciones para quedarse en los huesos. Hablamos de una generación que ha mamado filtros y bisturí desde la cuna y que ahora nos suelta la primera gran verdad oficial. Es consejo médico, es la tiranía de la imagen. Es simple vanidad de niña rica o el reflejo de un sistema que te exige ser una Barbie desde los 15 años. Esa frase suelta frente al espejo ha hecho saltar todas las alarmas una sirena que ya no hay quien la apague. Y, con esa confesión, Alabama Barker pasó de ser simplemente la hija de a convertirse en el póster oficial de una nueva era de obsesión prematura por la delgadez conseguida a golpe de química. Serena Williams. Durante más de 20 años, Serena ha sido la jefa absoluta, dueña y señora de la pista y de su propia historia, pero la maternidad trajo curvas que no esperaba. No fue cosa de perder el carácter ni el talento. El problema fue que su metabolismo decidió echar el freno de mano. Ese cuerpo que antes trituraba rivales en segundos ahora se negaba en rotundo a soltar los kilos del posparto, como si quisiera aferrarse a esa etapa con uñas y dientes. Lo probó todo: machacarse en el gimnasio, cerrar el pico, con dietas espartanas, disciplina militar. Pero la aguja de la báscula ni se inmutaba. Mi cuerpo pasaba olímpicamente de mí, confesaba Serena. Lo hacía todo de manual y no había manera, no pasaba nada. Ahí fue cuando tomó la decisión drástica: recurrir a lo impensable, usar un agonista, GLP-1, para perder peso. La misma droga que ha transformado a medio Hollywood y que todos conocen como Ozempic. Lo que nos dejó a cuadros no fue que se pinchara, sino que tuviera las narices de contarlo públicamente. En una entrevista sin pelos en la lengua, Serena fue clara. La verdad es que sí lo usé. De 10 días. Sí me quité de encima más de 14 kilos. Y añadió tajante: y no me avergüenzo. La peña se cree que usar estas medicinas es tomar atajos o hacer trampas, pero a veces el verdadero poder reside en saber cuándo necesitas pedir socorro y tener el valor de decirlo en voz alta. Serena no lo hizo por postureo, ni por la industria, lo hizo por ella, para volver a sentirse una bestia parda, para reclamar ese cuerpo como suyo después de años donde la maternidad casi se lo arrebata. En un mundo lleno de mentiras, excusas baratas y filtros de Instagram, Serena eligió la verdad desnuda y ahí encontró una fuerza que no conocía. Serena Williams. Llevamos 2 décadas viendo a Serena como la encarnación pura de la fuerza, dominando cada centímetro de la cancha y de su vida. Pero al ser madre, la película cambió. No fallaba su cabeza ni su raqueta, lo que fallaba era la química de su cuerpo. Esa máquina perfecta que antes fulminaba competidoras, de repente se quedó estancada con el peso del embarazo, resistiéndose a volver a ser lo que era. Hizo lo imposible: entrenamientos bestiales, comer como un pajarito, rigor absoluto. Y aún así, los resultados eran cero. Mi cuerpo no respondía, decía Serena con frustración.
Estaba cumpliendo a rajatabla y no veía ni un solo cambio. Fue en ese momento de bloqueo cuando decidió cruzar la línea y usar los famosos medicamentos GLP-1, esos que están en boca de todos y que han cambiado la silueta de las estrellas. Pero el bombazo no fue el uso del fármaco, sino su valentía al admitirlo ante los micrófonos. Hablando claro y directo, Serena soltó: pues sí, ¿para qué mentir? Lo he usado. He bajado más de 14 kilos. Y que nadie espere que baje la cabeza. La gente piensa que esto es jugar sucio, sentenció. Sin embargo, demostrar fuerza también es reconocer que no puedes con todo y no tener miedo a buscar soluciones externas. No fue un capricho estético, fue una necesidad vital para recuperarse a sí misma, para volver a sentirse poderosa en su propia piel tras los estragos del parto, rodeados como estamos de negacionismo y falsas apariencias. Serena optó por la honestidad brutal y precisamente en esa sinceridad halló su nuevo superpoder. En la meca del cine ya nadie suda la camiseta. Ahora lleva el pinchazo rápido, calladito y masivo. El cuerpo 10 ya no se esculpe, se compra en farmacia. Da igual si eres una diva del pop o la graciosa de la peli, todas están cayendo como moscas ante el milagro farmacéutico. ¿Estamos ante una revolución o ante una tragedia silenciosa? Bienvenidos a la cara B, la más delgada y oscura de la fama. Y hablando de cambios radicales, ojo a lo de Melissa McCarthy. Melissa McCarthy siempre ha sido un auténtico terremoto, una fuerza de la naturaleza capaz de llenar la pantalla con su sola presencia. Poseía un magnetismo tal que resultaba imposible apartar la mirada. Se erigió sin pedir permiso a nadie en el estandarte de las mujeres reales, reivindicando las curvas con carcajadas que hacían vibrar los cimientos de la industria. Sin embargo, al llegar el año 2024, la narrativa dio un giro inesperado. Todo comenzó con una fotografía, una imagen fugaz, publicada y borrada a la velocidad de la luz, que sin embargo bastó para hacer saltar todas las alarmas. En aquella instantánea, durante una gala en Los Ángeles, veíamos a una Melissa vestida de punta en blanco y con su sonrisa de siempre, pero su figura había sufrido una metamorfosis desconcertante. Lucía mucho más delgada, con una rigidez extraña, como si alguien hubiera decidido reiniciar su sistema corporal y borrar su esencia sin previo aviso. Internet, como era de esperar, entró en combustión. Se hablaba de filtros, de retoques digitales y por supuesto del famoso fármaco de moda. ¿Qué le había ocurrido realmente? No hubo comunicados oficiales ni desmentidos tajantes. Únicamente silencio. Un hermetismo absoluto que en la meca del cine suele interpretarse como la mayor de las confesiones. Durante años, Melissa había sido la guerrera que desafiaba los cánones estéticos. Había convertido su físico en una declaración de intenciones, en una bandera de libertad. Pero de repente daba la impresión de haber abandonado esa lucha. Nadie tiene claro si fue una decisión propia fruto del agotamiento o si las garras de la presión mediática finalmente hicieron mella en ella. Quizás un nuevo contrato millonario exigía una nueva silueta. Es un misterio que tal vez ni ella misma sepa resolver, porque en esa transformación, fuera cual fuese el método, se diluyó esa autenticidad arrolladora que la definía, esa risa que parecía gritar: «Yo no sigo vuestras reglas». A día de hoy, Melissa continúa desfilando por las alfombras, rojas, regalando sonrisas, pero se percibe una falta de esa seguridad aplastante de antaño. Y es que cuando el humor pasa a un segundo plano y todo gira en torno a la talla, el espectáculo pierde toda su gracia. Scott Disick. Hubo una época dorada en la que Scott Disick se paseaba como el rey sin corona de la telerrealidad, siempre hecho un pincel mordaz y con una copa de cristal en la mano. Pero al llegar el verano de 2026, una simple imagen fue suficiente para dejar al mundo helado. Los paparazzi lo cazaron saliendo de un local exclusivo en Beverly Hills y el impacto fue brutal. Aunque vestía ropa de grandes diseñadores, su rostro parecía el de un extraño. Tenía las mejillas completamente hundidas, la mirada perdida y una palidez que recordaba al mármol frío de una estatua. Las especulaciones se dispararon.
enfermedad grave, una recaída en viejos hábitos o simplemente un envejecimiento prematuro y cruel. Las preguntas se acumulaban en los titulares, pero la duda más inquietante era aquella que nadie quería verbalizar en público. ¿Queda algo del Scott? Que conocíamos, las fuentes cercanas no tardaron en filtrar información. El rumor que cobró más fuerza apuntaba a que Scott, como tantos otros en las colinas de Hollywood, había sucumbido a la tentación del inyectable mágico, ese atajo farmacéutico hacia la delgadez extrema. Dicen que el motor de este cambio no fue la búsqueda de glamour, sino una profunda inseguridad personal. Tras sufrir un accidente de espalda en el año 2022, ganó peso y su ego sufrió un golpe devastador. Fue entonces cuando apareció la solución rápida de un pinchazo, una promesa de retorno a la gloria. Y funcionó durante un tiempo, hasta que el espejo empezó a devolverle el reflejo de un hombre que se estaba consumiendo a sí mismo. No es que estuviera delgado, es que estaba prácticamente transparente, casi etéreo, comentó con preocupación un miembro del equipo de rodaje de las Kardashian. Para colmo, las cámaras del reality captaron casi por descuido el envase del medicamento guardado en su nevera. Fue la confirmación silenciosa que cerró el debate. Caso resuelto. Actualmente Scott intenta recuperar algo de ese brillo y carisma perdidos, pero hubo un lapso breve y perturbador en el que encarnó el precio a pagar por la obsesión con la delgadez en la industria. Un hombre que lo tenía todo a sus pies, pero que no pudo soportar ver cómo su imagen cambiaba con el tiempo. Y es que en esta ciudad de escaparates, lo único más aterrador que ganar unos kilos es volverse invisible. Khloe Kardashian. En el universo del clan Kardashian, donde cada centímetro de piel es un negocio millonario, Khloe siempre cargó con el estigma de ser la otra, la menos agraciada, la gigantona que no encajaba en el molde. Esa etiqueta la hirió durante años más que cualquier crítica externa. Sin embargo, en 2023, el guión de su vida sufrió una reescritura total. Khloe reapareció con una anatomía tan esculpida, tan definida y carente de grasa, que el mundo entero contuvo el aliento para pasar inmediatamente a la sospecha. Obras del bisturí, fármacos adelgazantes, o de verdad eran esos entrenamientos a las 6 de la mañana. Las redes sociales no tardaron en tejer 1000 teorías conspirativas sobre su cambio radical. Ella, fiel a su estilo, respondió con rapidez y furia. Aseguró que se dejaba la piel entrenando a diario y que no existían los milagros. Pero ese tono tan defensivo solo sirvió para echar más leña al fuego. Porque ya sabemos cómo funciona Hollywood. Cuando niegas algo a gritos, lo más probable es que sea cierto. Y entonces llegó el desliz. En uno de los episodios de su reality show, se le escapó un comentario revelador. Confesó que cuando tenía más peso, si este tipo de medicamentos hubieran estado disponibles, probablemente los habría probado sin dudarlo. Una frase que parecía inofensiva, pero que abrió la caja de Pandora. Aunque su entrenadora y sus seguidores salieron en su defensa, bastó con que un experto en fitness analizara uno de sus videos para desmontar el mito. Su técnica de levantamiento era terrible. Nadie consigue esos resultados entrenando de esa manera. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Fue disciplina espartana? ¿Fue ayuda química? ¿O una mezcla de ambas? Es un secreto que guardan bajo 7 llaves. Lo que resulta evidente es que el cuerpo de Khloe Kardashian dejó de pertenecerle hace mucho tiempo. Ahora es propiedad del Tribunal de la Opinión Pública, del juicio sumarísimo del algoritmo. Y en ese estrado, la sombra de la sospecha siempre pesa más que el resultado final. Robbie Williams. Durante décadas, Robbie Williams ha sido el chico malo por excelencia, el gamberro de Take That, el showman excesivo y el alma torturada con una voz de oro, pero si algo nunca fue, es invisible. Hasta el momento bastaba con un simple selfie colgado en redes, sin buscar salseo, ni aplicar filtros de película, solo el apelo frente al objetivo, pero había algo en la imagen que no terminaba de encajar. Aquel rostro que antaño desbordaba un carisma salvaje y natural, ahora lucía afilado como una cuchilla, casi desgastado por la erosión, con los pómulos marcados en exceso y la piel estirada al límite. «¿Estás bien, tío?», le escribió un seguidor en los comentarios.
Y aquello no iba de coña, se notaba que había una angustia genuina detrás de sus palabras. Robbie, haciendo gala de esa sinceridad brutal que siempre le ha caracterizado, no se anduvo con rodeos. Admitió sin tapujos que si lo que estaba tomando era un medicamento para bajar peso, aquello era un auténtico milagro. Confesó que era lo único que le había funcionado en la vida. Pero lo que se calló o quizás no quiso admitir es que ese milagro divino traía consigo una factura emocional bastante cara. El mundillo del espectáculo aplaudió por lo bajín y cuerpos renovados equivalen a contratos frescos. Pero entre bambalinas algo se había roto de forma irreversible. Su transformación física fue tan radical que mucha gente ya no veía al artista de siempre, sino hasta un conejillo de indias en mitad de un experimento. ¿Era realmente él quien daba las entrevistas o una versión edulcorada y anestesiada por la presión mediática y los efectos secundarios de la medicación? Detrás de ese nuevo físico escuálido seguía latiendo el mismo hombre que una vez se dejó la garganta y el alma cantando Phil a pleno pulmón. La gran diferencia es que ahora su anatomía ya no gritaba libertad a los cuatro vientos, sino que reflejaba un control férreo y obsesivo. Control químico, control estético y control de daños. En la meca del cine, a veces pierdes kilos y de paso te dejas la propia identidad por el camino. Y en el caso concreto de Robbie Williams, es muy probable que se lo haya jugado todo a una carta para no terminar hundido en la miseria, tratando de sobrevivir en un océano inmenso donde todo Cristo nada a contracorriente con una aguja clavada en el brazo para no ahogarse. Boy George. Ay, Boy George. Este tío siempre fue sinónimo de exceso en maquillaje, en trapos, en carácter y en su propia leyenda personal. Su figura multicolor atravesó la década de los 80 como un meteorito con sombrero, y en medio de ese torbellino su físico siempre fue una pieza clave del espectáculo. Pero en el año 2026 dejó al mundo entero a cuadros con una frase soltada, con total ligereza. Letal sí lo probé, pero luego me pasé a otra cosa. Me mola demasiado comer. Esa confesión camuflada de chascarrillo cayó como una bomba de relojería, porque nadie se esperaba eso de él, de alguien tan orgullosamente irreverente y auténtico. Y sin embargo ahí lo tenías plantado frente a todos. Otra víctima más cayendo en las garras de unos estándares imposibles. No se escondió cierto, pero tampoco se paró a reflexionar si aquello implicaba algo más turbio. Su cuerpo visiblemente más chupado revelaba a gritos lo que su voz prefería callar. Agotamiento. Lucha interna. Dudas. Esa delgada línea roja entre mantener el tipo de cara a la galería o autodestruirse en el intento. El drama no fue solo la transformación física, sino el impacto que tuvo en la afición. Tú también ya no queda ni un alma auténtica en este circo. Y lo más chungo de todos, y hasta un icono como Boy George ha claudicado ante la presión, ¿quién narices va a ser capaz de resistir? Porque en esta industria hasta las leyendas se hacen viejas, y cuando la cámara no perdona ni una arruga, ni un gramo de más, ni una sombra, hasta los rebeldes sienten la tentación de callar al espejo a base de pinchazos. Él lo soltó con mucha guasa, pero bajo las capas de maquillaje, la peluca y la ironía, la realidad tenía un regusto bastante amargo. Ni siquiera las figuras más estrafalarias del panorama son inmunes al pánico de volverse invisibles y desaparecer del mapa. Jessica Simpson. Ella sí que sabe de primera mano lo que significa vivir examinada con lupa minuto a minuto. Desde que tenía 19 años, y la industria la empujó a embutirse en esos diminutos pantalones de Daisy Duke, su cuerpo dejó de pertenecerle. Pasó a ser propiedad pública, carne de cañón para la prensa rosa, los críticos, los diseñadores y hasta para el vecino de enfrente. Pero en 2026 reapareció más delgada que nunca, con una cara tan perfilada y esculpida que parecía sacada de un filtro de inteligencia artificial. Las redes sociales ardieron al instante. Una sola palabra dominaba la conversación, aunque Jessica no tardó en salir a desmentirlo todo rotundamente. Por Dios, no es cuestión de fuerza de voluntad. Soltó entre risas nerviosas para luego añadir algo que nos dejó a todos con mal cuerpo. ¿Qué queréis que vuelva a darle a la botella?
porque cuando estaba más gorda era cuando bebía. ¿O preferís que tenga otro crío? Mi cuerpo ya no está para esos trotes. Fue una defensa visceral a la desesperada, pero la verdad es que no convenció ni a Dios. Y es que la hemeroteca es muy traicionera, amigos, y siempre acaba saliendo a la luz. En Open Book, su propia autobiografía, Jessica confesó haberse metido pastillas para adelgazar durante 2 décadas. Habló de su obsesión de los contratos leoninos de las miradas y de la culpa. Por eso, cuando hoy nos vende la moto de que todo es natural, el mundo simplemente arquea una ceja y no se lo traga. No después de ver esa nueva silueta, esos pómulos imposibles y esa piel, cuando el cambio es tan bestia que huele más a química de laboratorio que a biología humana. Lo más triste de la historia es que igual está diciendo la verdad. Pero en Hollywood, la verdad tiene las patas muy cortas cuando tienes un historial manchado. Y cuando te empeñas en negar una evidencia que todos creen tener delante de las narices, el silencio muta rápidamente en sospecha. Whoopi Goldberg. Durante más de 4 décadas, esta mujer lo ha sido absolutamente todo en el mundo del espectáculo. Cómica, actriz, presentadora. Un icono total. Un huracán de la naturaleza imparable e indomable, siempre con la risa puesta incluso cuando su cuerpo decía «basta». Pero allá por 2022, en pleno rodaje exigente, le ocurrió algo decisivo frente al espejo de su camerino. Se quedó clavada en silencio absoluto y murmuró por lo bajo como si se dirigiera a una desconocida. «Esa no soy yo». La báscula había marcado las 300 libras y con esa cifra redonda llegó la decisión que cambiaría su rumbo para siempre. Decidió subirse al carro del Mounjaro, ese pariente cercano del ya omnipresente Ozempic, pensado originalmente para la diabetes, pero reconvertido en la varita mágica estética de la meca del cine. El efecto fue fulminante. La actriz reapareció en los platós, luciendo una silueta visiblemente más liviana. Es cierto, pero traía consigo un equipaje inesperado, una vibra diferente mucho más apagada y letárgica. Y es que aquel cambio radical no fue cosa de magia, sino una travesía ardua plagada de secuelas físicas, desde un agotamiento crónico y vértigos, hasta la inapetencia total, sumado a algo más complejo de verbalizar una profunda disociación con la imagen que le devolvía el espejo. Sí consiguió rebajar la talla, pero a costa de bajar sus defensas vitales. Y ese precio en una mujer con el carisma de Whoopi pesa mucho más que cualquier cifra que marque la báscula. Su transformación dejó al público conmocionado no tanto por la delgadez en sí, sino por constatar que incluso una figura tan rocosa emblemática y segura de sí misma tuvo que recurrir a la química para domar un organismo que había dejado de responder a sus órdenes. Aunque ella jamás solicitó lástima, su relato destapó una realidad incómoda en las colinas de Hollywood. Ni las leyendas más grandes se libran del veredicto implacable del propio reflejo. Hablemos de Sharon Osbourne. Sharon siempre ha sido una mujer de armas tomar con una presencia escénica abrumadora, voz potente, mirada que corta como el cristal y un carácter blindado. Imposible no fijarse en ella. Sin embargo, en el año 2024 sucedió lo inconcebible, se esfumó. No me refiero a que dejara la televisión ni las polémicas, sino a que desapareció literalmente de su propio cuerpo. Cuando decidió volver a la vida pública, lo que dejó a todos helados no fue su asistencia, sino su evidente ausencia corporal. Era literal pómulos marcados en exceso, la piel sin firmeza y unos brazos finos como sarmientos. Quedaba solo la sombra angulosa de aquella mujer que solía rugir en los estudios de grabación. Y en esta ocasión no hubo rodeos ni justificaciones baratas. Sharon lo admitió con todas las letras y sin pelos en la lengua: sí he utilizado Ozempic. Comencé mi andadura en diciembre. De 2022 me quité de encima más de 18 kilos y la bajada de peso continuó sin que yo pudiera echar el freno. Aquello que arrancó como un experimento bajo vigilancia acabó transformándose en una caída libre que ella no supo cómo detener a tiempo. No logro engordar ni queriendo.
confesó sin aspavientos dramáticos, pero con ese vacío interior de quien sabe que ha traspasado una línea roja invisible. Con el metabolismo hecho trizas y un rostro que apenas reconoce su identidad, vive ahora en un conflicto bélico permanente con su propia imagen. Sharon no iba tras el aplauso ajeno, buscaba tener el mando, pero el fármaco que le vendía el control absoluto terminó devorándola como una cirugía invisible, dejándole secuelas mucho más hondas. Estoy excesivamente flaca, tengo aspecto demacrado, pero ya no hay vuelta de hoja, sentenció con resignación, y no sonaba a queja sino a condena firme. A día de hoy, Sharon trata de hallar algo de calma dentro de lo irreversible. Ya no corre detrás de un ideal estético, simplemente intenta afirmar la paz con su nueva realidad. Pero la duda que deja en el aire es tan cruda como sincera. ¿Hasta dónde eres capaz de estirar la cuerda para encajar en un molde que para empezar nunca te escogió a ti? Número 9. Y aquí la historia da un giro hacia la ironía más absoluta, cambiando el guión por completo. Tracy Morgan siempre se ha movido en ese filo entre la carcajada y el desastre. Superviviente de un accidente mortal forrado de dinero excéntrico y un alma indomable de la industria. Su existencia es una tragicomedia que no deja de mutar, pero nadie vio venir que su propio organismo le tuviera reservado el siguiente giro de guión. Todo arrancó como una broma más. En el programa de Jimmy Fallon, Tracy soltó el bombazo con ese estilo suyo tan particular. Le estoy dando a los Ozempic y se me ha olvidado lo que es tener hambre. Hubo risas y aplausos, lo habitual en su show. Pero la sorpresa llegó semanas más tarde cuando apareció en una entrevista con un semblante mucho más serio, lento y visiblemente más pesado. Había engordado casi 20 kilos. Sí, con el Ozempic. No me lo esperaba ni yo, admitió totalmente desconcertado. Creí que tenía la solución en la mano y acabé encontrándome peor que al principio, porque lo que pintaba como un atajo genial se volvió un laberinto sin salida. Desajustes hormonales, un efecto rebote de manual y un malestar físico y anímico tremendo. Todo ello envuelto en una capa de ironía que ya no tenía ni pizca de gracia. Tracy, el tipo capaz de hacerte llorar de risa, se enfrentaba ahora a una incógnita que ningún chiste podía maquillar. ¿Y si este milagro clínico solo es efectivo para unos pocos y a otros los destroza? Su caso tan absurdo como verídico abrió un capítulo inédito en la polémica de los fármacos GLP-1. Quizá no solo estemos poniendo en juego la salud por pura estética, sino que encima el premio gordo no está garantizado para todos. Hablemos de Tori Spelling, una mujer que prácticamente aprendió hasta a andar bajo los focos. Nacida en la realeza del espectáculo como hija del magnate televisivo Aaron Spelling, durante décadas fue más conocida por su apellido consolera que por sus dotes interpretativas. Pero tras esa fama heredada, se escondía una mujer peleando por retener algo que Hollywood te exige con una crueldad de infinita vigencia. Corría el año 2026, aunque la semilla se plantó antes cuando en una entrevista aparentemente normal, Tori soltó una frase que cambió el cariz de la charla. Las soluciones rápidas tienen algo que te hipnotiza, dijo. Y lo que añadió después fue todavía más revelador. El problema es que nunca sabes qué estás entregando a cambio hasta que ya no hay remedio. No dio nombres ni falta que hacía. Su físico hablaba por ella. Apareció mucho más delgada, con los rasgos tensos y una fragilidad pasmosa, como si cada gramo perdido se hubiese llevado también un trozo de su vitalidad. Y aunque jamás pronunció la palabra Ozempic, el contexto lo gritaba a los cuatro vientos en una industria que transforma los cuerpos en currículums. La delgadez extrema se ha vuelto un idioma obligatorio, y Tori, como tantas otras, decidió hablarlo. La desgracia de los atajos es que, a diferencia de las carreteras, no vienen con señales que te adviertan del peligro. Lo que al principio parecía un milagro de la belleza, se transformó rápidamente en una pesadilla para su salud, robándole la energía y dejándole un rostro que, lejos de rejuvenecerla, hacía que el tiempo pasara más rápido. La comunidad de seguidores se partió en dos bandos irreconciliables ante lo que veían. ¿Era esto una caída libre hacia la vanidad desmedida
¿O simplemente un intento desesperado por mantenerse a flote en un negocio que nunca le permitió madurar con dignidad? La verdad innegable es que Tori, aquella mujer cuyo apellido le abrió todas las puertas en el pasado, hoy pelea una guerra interna para reconocerse a sí misma cuando se mira al espejo. Y en medio de esta lucha muda su vivencia, deja de ser individual. Se convierte en el reflejo cruel de toda una generación de mujeres esculpidas a golpe de presiones inalcanzables y estándares que rozan la fantasía. Kourtney Kardashian. Dentro del clan más famoso de la televisión, ella siempre fue la oveja negra, o mejor dicho, la más sensata y reservada del grupo. Lastimada, la hermana que cambiaba el bisturí por sesiones de yoga y los quirófanos por jugos verdes, predicando un estilo de vida saludable, casi como si fuera una doctrina sagrada. Sin embargo, al llegar el año 2026, hubo un giro inesperado en su guión y no tuvo nada que ver con sus ejercicios de pilates habituales. Las habladurías estallaron con una sola fotografía. Kourtney abandonando su centro estético de confianza aferrada a su bolso de diseñador de siempre, pero luciendo una silueta drásticamente más fina. El cambio fue tan radical que su propia base de fanáticos se quedó paralizada sin saber si debían felicitarla o preocuparse seriamente por lo que estaba ocurriendo. En las plataformas digitales, el veredicto fue unánime: Ozempic. Y aunque la familia Kardashian vive de reinventarse frente a las cámaras, lo que ocurría con Kourtney tenía un matiz diferente. Era una metamorfosis más discreta, calculada al milímetro, y por eso mismo mucho más alarmante. Al ser interrogada sin rodeos durante una convención de bienestar, su contestación fue breve, enigmática y carente de emoción humana. Simplemente hago lo que es necesario. Unas palabras que en cualquier otro contexto serían triviales, pero viniendo de ella sonaron a confesión, a un dogma de supervivencia, o quizás a la aceptación tácita de que su fachada de madre zen y esposa perfecta ocultaba grietas profundas. La realidad es que el físico ideal continúa siendo la moneda de cambio más valiosa en Hollywood, incluso para aquellas que juraron no participar en esa carnicería. Y si Kourtney, la supuesta abanderada de lo natural, terminó rindiéndose ante la tentación química de las inyecciones, la conclusión es aterradora. Nadie, absolutamente nadie, está libre de caer. Elon Musk. No hizo falta una sesión de fotos glamurosa ni un desfile de gala. Bastó con una publicación rápida en la red social que él mismo domina. Pero en esta ocasión, el tema no eran los viajes espaciales, ni el valor de las criptomonedas, ni el futuro de la inteligencia artificial. Se trataba de algo mucho más terrenal, vulnerable y crudamente humano. Más allá del visionario que sueña con conquistar Marte, el magnate confesó casi por accidente que él también había caído bajo el embrujo del Ozempic o alguno de sus parientes farmacéuticos. Me sirvió para perder peso, redactó con frialdad técnica. Y acto seguido, como si describiera un fallo en el software, admitió que los efectos adversos fueron brutales. Fueron pocas palabras, pero su detonación tuvo el alcance de una bomba atómica en la opinión pública. Porque si el individuo con más poder en el sector tecnológico, capaz de mover miles de millones con un gesto, siente la urgencia de alterar su anatomía para encajar en un estándar, ¿qué esperanza nos queda al resto de los mortales? Las fotografías no mentían. Musk, conocido por su aspecto despreocupado, emergió de repente con una figura esbelta, facciones angulosas y un porte totalmente renovado. Muchos se apresuraron a bautizarlo como la versión 2.0 de Elon. Otros apenas lograron identificarlo, pero tras esa nueva fachada, se ocultaba una crónica de inseguridades calladas alimentadas por años de burlas sobre su cuerpo de papá y titulares despiadados. Tener una mente brillante no te blinda contra la crítica ajena, y ni siquiera una cuenta bancaria infinita te libra del deseo primario de ser aceptado. Su réplica, tan calculadora y lógica como él, sembró más interrogantes que certezas en el aire. ¿Fue todo un movimiento maestro para mejorar su marca personal? ¿O simplemente vemos a un hombre que, pese a controlar el mundo digital, sigue perdiendo la batalla contra el único algoritmo imposible de hackear su propia autoestima? Liso.
Durante muchísimo tiempo ella encarnó la resistencia pura contra el sistema establecido. Se dejaba la piel cantando y bailando con una figura que la industria tildaba de error, elevándose como un ícono y una heroína para millones de personas. ¡Bingo! Su mantra era innegociable: mi cuerpo, mis normas. Sin embargo, al acercarnos al 2026, las reglas del juego viraron y su físico lo hizo con ellas. Un día cualquiera compartió un clip entrenando duro sudando la gota gorda, pero la reacción no fue la esperada. La audiencia ignoró su disciplina y los comentarios se centraron obsesivamente en su volumen o, para ser más exactos, en la evidente reducción del mismo. Ozempic y la positividad corporal, nos has fallado, le gritaron. Ella no tardó en contestar con una ironía punzante. Dijo que cuando llevas 5 meses a dieta estricta y levantando pesas que te acusen de usar Ozempic, se siente casi como un elogio. Pero bajo el chiste hervía la rabia. Tiempo después, en una charla cándida con el New York Times, decidió ser mucho más frontal al respecto. Explicó que nadie entiende la complejidad de amar tu propia piel cada mañana y aún así desear transformarla. Pese a sus palabras, el ruido de fondo no cesó. Rumores de pasillo insisten en que Lizzo estaría recurriendo a medicamentos GLP-1 semanalmente, por más que ella lo niegue rotundamente en público. Es precisamente esa contradicción palpable la que ha desatado el conflicto interno más feroz y agónico de toda la polémica. La gran pregunta que flota en el aire ¿es posible edificar un reino basado en el amor propio radical y, acto seguido, alterar tu propia anatomía, sin que los cimientos de tu discurso se vengan abajo? Pero vayamos más allá. ¿Qué ocurre cuando esa transformación física no busca cumplir cánones estéticos, sino que responde a una urgencia de salud o a un grito de auxilio emocional? A día de hoy, Lizzo se encuentra atrapada en medio de un fuego cruzado, una batalla campal entre el símbolo que el mundo espera que sea y la mujer que ella necesita ser para sobrevivir. Y tal vez, al igual que nos pasa a muchas, carece de certezas absolutas. Lo único que le queda es su cuerpo convertido en zona de guerra, escrutado milímetro a milímetro por millones de jueces implacables. Hablemos un poco sobre la monologuista Amy Schumer. Amy Schumer ha hecho carrera burlándose de todo lo sagrado de su propio ego, del machismo imperante de la industria del cine y, por supuesto, de sus propios kilos. Sin embargo, hubo un momento en que la comedia dio paso al silencio. Frente a las cámaras, en una charla con Andy Cohen, su semblante había perdido ese brillo travieso y desafiante de siempre. Se le notaba algo diferente, una fatiga profunda. Y soltó la bomba sin anestesia. Probó el Ozempic. Aquello no fue un simple cotilleo de revista, sino una confesión cruda y visceral que nos dejó helados, algo que nadie espera de quien vive de hacer reír. Relató que se sentía tan devastada físicamente que ni siquiera tenía fuerzas para tirarse al suelo a jugar con su hijo pequeño. Se sentía miserable, punto final, sin chistes ni remates graciosos. Por un breve lapso, la mujer que durante años nos enseñó a amar nuestras imperfecciones desde el escenario, sucumbió al canto de sirena de la delgadez instantánea. Y bastó muy poco tiempo para que comprendiera que el precio a pagar por esa imagen era excesivamente alto. Vivía con náuseas perpetuas, un cansancio que le llegaba a los huesos y la sensación de ser una extraña habitando su propio cuerpo. Simplemente no compensaba, así que decidió dejarlo. Cortó por lo sano y cerró esa etapa. Pero las secuelas sociales fueron más duras de borrar que los síntomas físicos. Lo que realmente asusta de su historia no fue su verdad, sino la soledad que enfrentó tras decirla. Mientras medio Hollywood oculta sus tratamientos tras dietas milagrosas y rutinas de ejercicio falsas, ella fue de frente y recibió una lluvia de odio, burlas y titulares despiadados. Queda claro que en la meca del cine, ser una mujer auténtica es un deporte de riesgo mucho más peligroso que vivir en la mentira. Actualmente Amy ha recuperado su afilado tono sarcástico, sus monólogos ácidos y esa autenticidad sin filtros que la define. No obstante, su vivencia permanece ahí marcada a fuego, como una señal de alerta. Hasta las guerreras más férreas pueden tropezar en la búsqueda del cuerpo perfecto y terminar odiándose en el proceso.
Pasemos a hablar de Oprah Winfrey. Durante décadas, Oprah no fue solo un nombre propio en la televisión, fue un concepto, un verbo en sí misma. Representaba el viaje del héroe, la sanación y la reconstrucción personal, predicando una y otra vez que la verdadera metamorfosis nace del espíritu. Y entonces todo cambió. Apareció ante los focos, luciendo una silueta increíblemente fina, elegante, casi irreal, desatando un hervidero de especulaciones imparable. ¿Era el famoso medicamento o el bisturí? ¿Dónde había quedado la gran embajadora de Weight Watchers? La confesión tardó en llegar, pero finalmente vio la luz. Con una calma absoluta y cierto aire de resignación en la mirada, Oprah admitió ante el mundo: sí he recurrido a la farmacología para reducir tallas. No dio marcas, no hizo falta. Lo describió como una liberación, una segunda oportunidad divina de la que nadie debería sentirse culpable, casi como si estuviera evangelizando sobre una nueva era de la medicina. Sin embargo, para una legión de seguidores, esto no fue una bendición caída del cielo, sino una traición en toda regla. La misma líder que levantó un imperio vendiendo la idea de que la transformación viene de adentro hacia afuera, ahora destapaba la realidad. Su verdadero secreto residía en una inyección semanal y para colmo abandonó su puesto en la junta de Weight Watchers discretamente. Todo ocurrió justo después de obrar su milagro físico, un movimiento silencioso que gritaba verdades más fuertes que cualquier discurso. Steve Pontier habló de años de sufrimiento, de ser la diana de portadas crueles y de cómo por primera vez en su vida sentía que llevaba las riendas de su propio peso. A pesar de sus explicaciones, no todos compraron la narrativa del empoderamiento. Muchos vieron una bandera blanca de rendición o una simple estrategia de marketing brillante. Y la gran mayoría se quedó en el limbo, sin saber qué opinar. Porque si la mujer más poderosa y e influyente del planeta admite que no pudo lograrlo por sí misma, ¿qué esperanza nos queda al resto de los mortales? Finalmente hablemos de Ariana Grande. Durante años, ella fue la definición de la perfección pop, voz de soprano angelical, coletas impecables y una estética de muñeca con piernas infinitas. Una estrella diseñada al milímetro. Pero al llegar el año 2026, lo que eran susurros de preocupación entre fans se transformaron en una teoría de la conspiración global. La atención se fijó primero en sus clavículas, luego en la estructura de sus mejillas y finalmente en la extrema delgadez de sus brazos. Cada vez que pisaba una alfombra roja, parecía que Ariana ocupaba menos espacio, volviéndose más etérea, más ausente. La pregunta, ¿estás bien?, inundaba las redes sociales. Otros más cínicos susurraban el nombre del fármaco de moda. Ella optó por no decir nada, solo sonreír, convirtiendo su mutismo y su delineado perfecto en parte del espectáculo. En una entrevista promocional, cuando la cuestión de su delgadez se tocó de refilón, soltó una respuesta vaga y estudiada para salir del paso. Estoy cuidándome, me siento mejor que nunca en mi vida. No obstante, las fotografías narraban un cuento distinto. Su delgadez, aunque defendida como saludable, transmitía cierta urgencia alarmante. Fuentes cercanas, de esas que nunca dan la cara, pero siempre hablan, aseguran con firmeza que la cantante habría comenzado el uso de agonistas GLP-1. Se dice que todo comenzó tras una etapa de ansiedad severa que le cerró el estómago, llevándola a perder el control sobre su alimentación. Lo que vino después habría sido una cadena de pérdida de peso sostenida artificialmente, según apuntan esos insistentes rumores farmacológicos. Ariana jamás ha confirmado ni desmentido nada categóricamente. Y seamos honestos, en el Hollywood actual, ese silencio ambiguo es la manera más sofisticada de admitirlo todo sin tener que pronunciar una sola palabra. Lo realmente irónico de toda esta situación es que su drástica transformación no despertó admiración, sino una profunda y palpable inquietud. Porque seamos claros, cuando alguien tan inmensamente famoso, tan querido y observado con lupa, comienza a desvanecerse a cámara lenta, lo que nos alarma no es la estética, sino las razones ocultas detrás. No es que Ariana Grande haya desaparecido del mapa,
pero la realidad es que cada vez hay menos de ella físicamente visible. Y en ese vacío que deja su figura, el público ya no proyecta sus fantasías de ídolo, sino una creciente sospecha que se extiende como la pólvora. Hablemos del caso de Oprah Winfrey. Durante décadas, Oprah no fue simplemente un nombre en la industria. Se convirtió en un verbo, en una fuerza de la naturaleza. Representaba el acto de superarse, de sanar heridas y reconstruirse desde el amor propio. Era esa voz constante que nos repetía que el verdadero cambio nace del interior hasta que sucedió lo inesperado. Reapareció ante los focos con una silueta estilizada, elegante y casi etérea, provocando que los rumores empezaran a bullir con fuerza. ¿Era efecto de los Ozempic o había pasado por quirófano? ¿Dónde había quedado la embajadora de Weight Watchers? La respuesta tardó en llegar, pero finalmente salió a la luz. Con un tono de voz sereno y una mirada cargada de resignación, Oprah confesó en una entrevista: sí uso medicación para bajar de peso. No mencionó la marca, pero no hacía falta ser adivino. Lo describió como un alivio, una redención y un regalo vital, afirmando que no deberíamos avergonzarnos de ello, casi como si estuviera dando su bendición a una nueva era farmacológica. Sin embargo, para una gran parte de sus seguidores, aquello no se sintió como una bendición, sino como una traición en toda regla. La mujer que había levantado un imperio vendiendo la idea de la transformación de dentro hacia afuera, revelaba ahora que su verdadero secreto residía en un pinchazo semanal. Y para colmo, renunció discretamente hacia su puesto en Weight Watchers justo después de consumar su milagro físico ante el mundo. Fue un silencio atronador que gritaba más que cualquier discurso. Oprah habló de la inmensa presión y de décadas siendo el blanco de portadas crueles y despiadadas. Confesó que durante toda su vida, su peso había sido un tema de dominio público y que por primera vez sentía que tenía el control absoluto. No obstante, no todo el mundo lo interpretó como empoderamiento. Hubo quien lo tildó de rendición, otros de pura estrategia de marketing, y muchos simplemente se quedaron sin saber qué opinar. Porque al fin y al cabo, cuando la mujer más influyente del planeta admite que no pudo sola, ¿qué esperanza nos queda al resto de los mortales? Y luego está Ariana Grande. Durante años su nombre ha sido sinónimo de una imagen impecable y pulida hasta el extremo. Con esa voz de soprano, las coletas perfectas, los vestidos minis y sus piernas kilométricas, parecía una estrella del pop, diseñada al milímetro en un laboratorio. Pero al llegar el año 2026, lo que comenzó como una leve preocupación de sus fans se transformó en una teoría conspirativa colectiva. Primero nos fijamos en los hombros, luego en las mejillas y después en los brazos. En cada aparición pública, Ariana parecía ocupar menos espacio, mostrándose más delgada, más etérea y más ausente. ¿Se encuentra bien?, preguntaban unos con preocupación genuina. «Es el Ozempic», susurraban otros con malicia por lo bajo. Ella no pronunciaba palabras, simplemente sonreía. Su silencio, tan calculado como su delineado de ojos, terminó convirtiéndose en parte fundamental del espectáculo. Todo esto culminó en una entrevista promocional justo cuando el espinoso tema de su delgadez surgió de manera indirecta en la conversación.